quero saludar a todos ustedes que estão escuchando esta enseñanza, esta palabra. Es una palabra donde Dios, así como tiene hablado a mi corazón, tiene trabajado muy fuerte en mi vida, yo estoy seguro que ha de trabajar y obrar en su vida. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, el versículo 26 y 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que no son inconmovibles. Queridos hermanos, amigos, es muy importante nosotros entender el contexto, y para entender este contexto sería necesario leer el versículo 25 hasta el 29, pero quiero me detener aquí en estos dos versículos, y al transcurso de nuestra enseñanza nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. Está hablando acerca de nuestro fundamento espiritual, y es lo que yo quiero hablar en este día, nuestro fundamento espiritual. Esto va a mostrar toda nuestra base, donde estamos cimentados, edificados, delante de las circunstancias contrarias, delante de las pruebas de nuestras vidas. Todos nosotros pasamos por pruebas. Todos nosotros pasamos por momentos donde somos ofendidos, lastimados, momentos que a veces nosotros no queremos entender el por qué determinada situación pasa con nosotros, mas la respuesta delante de esta circunstancia es nuestra base, cómo está nuestro fundamento espiritual. El fundamento espiritual de cada uno de nosotros será probado. Pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias donde Dios permite para ver cómo está nuestra base. A todos nosotros un día va a llegar. Va a llegar la hora, el momento, donde demostrará la calidad de los cimientos espirituales de nuestras vidas. Va a llegar un día donde seremos probados, donde seremos mostrando cómo está nuestro cimiento espiritual. Entonces no hay tiempo a perder. No podemos pensar en formar, edificar nuestra vida espiritual para un futuro, para después. Hoy es el día que nosotros debemos estar edificando nuestra vida espiritual sobre algo sólido. Nuestro fundamento espiritual en las cosas espirituales, porque no será movido lo que es espiritual. Las cosas de aquí serán movidas, como hemos leído aquí en el versículo. Llegará el momento donde seremos sacudidos, seremos movidos, o quizás estamos llegando en un momento donde fuimos sacudidos. Vamos a usar aquí el coronavirus, esta situación, esta pandemia que estamos viviendo. Toda la humanidad fue sacudida. Ahora, solo estaremos firmes delante de esta situación, de estos sismos que suceden en nuestras vidas, cuando nuestro fundamento está en Dios. Para iniciar, esta prédica está basada en el capítulo 22 de Lucas. El capítulo 22. Después quiero que usted lea con tiempo en su casa. A veces nosotros nos ofendemos. A veces nosotros quedamos lastimados
por algunos motivos que ha sucedido con nosotros. Ahora, cuando leemos el capítulo 22 de Lucas, encontramos que el Señor Jesús tuvo motivos suficientes para ser ofendido por las personas más cercanas de Él. Las personas que estaban con Él en los últimos 3 años de su vida. Él tenía motivos para quedar triste con sus discípulos. El capítulo 22, el versículo 20 hasta el 24, nos dice así. Lucas capítulo 22, el versículo 20 hasta el 24. Voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano de aquel que me entrega está conmigo en la mesa. Versículo 22. Porque en verdad, el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado el mayor. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros aprendemos y vemos que los discípulos del Señor Jesús eran hombres fallos como nosotros. Así como nosotros tenemos errores, tenemos un montón de debilidades, tenemos fallas, los discípulos del Señor Jesús también. Y a veces nosotros miramos la humanidad en los días actuales y es natural del ser humano a veces nosotros ver solo los errores de una persona. Nosotros observamos que en los días del Señor Jesús también era igual. Observamos en este pasaje que hemos leído. El Señor Jesús estaba sentado con sus 12 apóstoles, sirviendo la comunión, sirviendo aquí la última Santa Cena con ellos. Y el Señor pronuncia estas palabras: que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. El Señor Jesús, en el momento de servir a sus discípulos, quizás nosotros podríamos decir que la noticia que el Señor Jesús había dado en aquel momento fue como una bomba delante de aquella situación. A pesar que el Señor Jesús sabía desde el principio que Él sería traicionado, era la primera vez que Él estaba hablando a sus discípulos de este tema. Vamos a imaginar, mis queridos hermanos, qué sensación terrible, qué momento terrible era esto. Imagine, estamos en una comunión, estamos en un compartir, comiendo juntos, un momento de conversación, un momento de alegría, podemos decir. Y de repente la sensación de este ambiente cambia. Invadió el lugar una sensación muy triste. El lugar donde ellos estaban, aquí reunido, ahora el Señor habla que uno de ellos, que estaba con Él desde el principio, un discípulo cercano, lo iba a traicionar, lo traicionaría. Imagina qué situación. Estaban comiendo, estaban aquí en una comunión y de repente el Señor Jesús habla que uno de ellos iba a traicionar. Quedó una situación terrible. Ahora nosotros observamos aquí la respuesta de ellos. El versículo 23 nos dice así: comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La idea aquí que nosotros entendemos es que ¿cómo alguno de estos hombres sería capaz de hacer tal cosa, siendo que ellos eran los discípulos selectos del Señor Jesús, llamados desde el comienzo? ¿Cómo uno iba a tomar esta actitud de traicionar a su maestro? Mas este sentimiento de ellos no era puro. Esta preocupación
donde se inicia esta discusión. ¿Quién será aquel que va a traicionar al maestro? ¿Por qué no era pura esta sensación, esta conversación? Porque nosotros vemos en el siguiente versículo. El versículo 24 muestra que el corazón de aquellos hombres no estaba hablando con un sentimiento puro aquí, una preocupación. De hecho, ¿quién iba a traicionar al Señor Jesús? El motivo de ellos no era puro. Sabemos cuando nosotros vemos cómo termina esta conversación. La conversación comienza con aquellos discípulos preocupados. ¿Quién haría tal locura, tal cosa? Y termina aquí con un sentimiento de orgullo y egoísta. Nosotros encontramos el versículo 24. Nos dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vamos a imaginar esta escena. A mí me gusta un poco de hacer algunos viajes. Comienza el Señor Jesús hablando acerca de que uno de los que estaba en la mesa iba a traicionar en el momento de la comunión, en el momento donde ellos estaban reunidos allí comiendo con el Señor Jesús. De repente comienza aquí una discusión. ¿Quién será el loco que va a cometer tal locura? Y de repente cambia el tema. Comienza la discusión quién sería el que iba a traicionar y termina aquí una discusión, un altercado. Ahí en la versión de las Américas dice un altercado, la versión Reina Valera, una disputa. ¿Quién de ellos sería el mayor? Ahora vamos a imaginar aquí, hermanos, el Señor Jesús hablando que sería entregado a los jefes de los sacerdotes para ser condenado a la muerte, para ser burlado por los romanos, para ser aquí humillado. Finalmente ellos iban a matar al Señor Jesús. Y aquellos hombres que estaban sentados a la mesa, termina la conversación, una discusión, ¿quién era el mayor? Qué algo deshonroso, qué situación triste, qué situación donde el Señor Jesús tenía motivos suficientes para quedar decepcionado con aquellos hombres. Los hombres que fueron llamados para ser aquellos que estarían en la línea de frente en el ministerio del Señor Jesús, ahora termina discutiendo quién sería el mayor. Nadie estaba preocupado con el Señor Jesús. Todos estaban preocupados por el poder, por sus puestos futuros. Estaban preocupados por sus posiciones. Un egoísmo sorprendente en medio de aquellos discípulos. Es esto que nosotros encontramos aquí con estos discípulos. Aquí nosotros aprendemos una vez más con el Señor Jesús, nuestro Salvador. El Señor nos da una lección de amor. Nos da una lección de amor. Les aseguro que la mayoría de nosotros no haría como Jesús. Les aseguro. Yo me conozco muy bien. Usted le conoce muy bien cómo es su carácter, cómo es su actitud. Imaginen si fuera con ustedes que sucediera esta situación. Aquí nosotros aprendemos una vez más un ejemplo de amor y paciencia de nuestro maestro, de nuestro Salvador. La mayoría de nosotros tenía tirado la toalla. Con estos de ahí no hay solución. Con esto de ahí estoy hablando aquí de mi muerte, estoy hablando del sufrimiento que voy a pasar y ellos están preocupados con su posición. ¿Quién será el mayor? Aquí nosotros aprendemos, Jesús tuvo más una oportunidad para ser ofendido, decepcionado, lastimados por las personas más cercanas de él, sus discípulos, los hombres que él los llamó. Jesús tuvo una oportunidad para sentirse triste, ofendido por sus discípulos. Motivo suficiente
por las personas que estaban más cerca de Él. Nuestra visión, la manera en que vemos, es muy diferente de la manera como Dios ve. Quizás yo comienzo a imaginar que esta discusión siempre sobresale aquel que tiene más voz, aquel que tiene más osadía, quizás tiene más valentía para hablar. Quizás en esta disputa, vamos a suponer, ¿ok? No estoy afirmando. Vamos a suponer que en esta disputa aquí comienza a hablar Simón Pedro. Simón Pedro, él tenía una personalidad dominante. Podemos ver que Simón Pedro tenía una personalidad dominante cuando él vuelve a pescar y la Biblia dice que los demás discípulos fue con él. Volvieron a pescar también con él. Entonces observamos, Simón Pedro tenía una personalidad dominante. Vamos a imaginar aquí que en esta discusión, quizás Simón Pedro, en aquella situación, disputando quién sería el mayor de ellos, comienza a decir, mira, solo para recordar a ustedes, yo soy el discípulo que caminó sobre las aguas. Solo quiero acordar a ustedes. Solo para acordar a ustedes, yo soy el discípulo que fue el primero de ustedes que he tenido una revelación plena de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Solo para acordar a ustedes más una vez, yo he tenido la experiencia en el monte de la transfiguración. Allá yo estaba allá también. He participado de esta experiencia cuando Jesús se transfiguró. Jesús, Moisés, Elías. Con otras palabras, Simón Pedro estaba totalmente confiado que quizás en su perspectiva humana, el mayor sería él. Aquí yo estoy colocando esta posición conforme la personalidad de Simón Pedro. Quiero que ustedes entiendan. Aquí nosotros observamos que esta confianza no estaba basada, fundada en el amor, mas sí en su propio orgullo. El Señor da una lección de humildad delante de estos discípulos aquí que está disputando cuál sería el mayor. Podemos aprender la humildad con el Señor Jesús. Ahora, vamos a entender un principio. El adversario, aquel que quiere destruir nuestras vidas, aquel que quiere perjudicar a cada uno de nosotros, él no elige si usted es pobre, si es rico, si es negro, si es blanco, si es nativo, si es extranjero. El adversario no distingue personas, no hace diferencia de personas. El enemigo va a venir zarandear a cada uno de nosotros para destruir nuestras vidas. Yo he buscado algunas definiciones en diccionario acerca de zarandear. En un resumen, sacudir, mover. Ahora, cuando he buscado por internet, encontré algunos dibujos acerca de zarandear. Y en varios dibujos encontré como si fuera la silueta de una persona adulta con un bebé, un niño, un bebito en las manos, sacudiendo. En esta silueta de un adulto sacudiendo a un niño, se puede ver que cuando uno sacude, un adulto sacude a un bebé, su cerebro se mueve en dentro de su cabeza. Por esto que no se puede sacudir a un niño. Puede dejar este niño mareado, porque su cerebro se mueve de una manera fuerte en su cabeza. Esta es la idea, la sensación de zarandear. Entonces nosotros encontramos aquí, cuando el enemigo zarandea una persona, es para destruir. No es para hacer una broma. No es simplemente para quizás dejar ahí la persona mareada por un buen tiempo o por un rato nomás. No, es para destruir las vidas de las personas.
Ahora, Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus propósitos. Aunque Dios permite esta situación, Él tiene sus propósitos. Quizás Pedro, con toda relevancia, que era el apóstol que había recibido una abundante revelación de quién era Jesús, aún todavía no estaba viviendo con el carácter de la humildad de Cristo Jesús. Estava edificando su vida, estava edificando su ministerio en las victorias pasadas, en su propio orgullo. A veces nosotros vivimos de las glorias pasadas, de las veces en que Dios ha usado nuestras vidas, o por su gracia, por su misericordia, ha tenido misericordia sobre nosotros y ha revelado algo sobre nosotros. Ha mostrado cosas maravillosas sobre nosotros y nosotros vivimos de glorias pasadas. Y no es así. Estas cosas a veces solo dejan que el orgullo venga a dominar nuestro corazón. Pedro, delante de esta situación, viviendo de glorias pasadas, Dios aquí permite que él sea zarandeado, movido, para que Dios venga a forjar su carácter. El enemigo zarandea cualquier uno de nosotros y la intención del enemigo es destruir nuestras vidas, es destruir toda nuestra familia, nuestras vidas. Mas Dios, por su gracia y por su misericordia, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Quizás estamos edificados en victorias pasadas y nuestro propio orgullo. El orgullo nunca será suficientemente capaz para equiparnos a fin de que nosotros vengamos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Las personas que están cimentadas en su propio orgullo, dificilmente será una bendición en las manos de Dios. Dificilmente será un instrumento, un canal de bendición para las otras personas si su vida está cimentada en el orgullo. El orgullo destruye los más hermosos proyectos en la vida de una persona. Una persona quizás tiene hermosos proyectos, cosas lindas que pueden ser de bendición para otras personas, mas el orgullo destruye los hermosos proyectos. El orgullo fue la falla del carácter de Lucifer. Lucifer, el querubín ungido de Dios, el ángel de luz, la falla de él fue el orgullo. Esto provocó su caída. Ahora vamos a observar el versículo 31. Vamos a seguir ahí el capítulo 22 de Lucas, ahora el versículo 31. Ahora nosotros vemos aquí la respuesta que Jesús dijo a Simón Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, sacudir como a trigo. Vamos a entender aquí, el orgullo puede abrir puertas para el enemigo trabajar en la vida de una persona. Vamos a imaginar, no quiero ser un crítico, mas vamos a hablar. Y si fuera en los días actuales, algunas iglesias neopentecostales o algunas iglesias que a veces salen un poquito de la dirección de la palabra de Dios, o quizás muchos cristianos, si fuera quizás en la mentalidad de algunos cristianos hoy día, algunos iban a decir: oremos muchachos y vamos a atar el ataque del enemigo, vamos a colocar cadenas en el ataque del enemigo, no vamos a permitir, ¿ya? No dejaremos que Satanás haga tal cosa. Algunas cosas Dios permite en nuestras vidas para probar nuestra fe. Algunas situaciones Dios permite en nuestras vidas para probar nuestro fundamento. ¿Dónde está nuestra base, nuestro fundamento? Si nuestro fundamento está en las sagradas escrituras o está en palabras que simplemente seducen nuestras vidas. Y a veces,
Cuando viene ahí los ataques del adversario, las personas, yo decreto, yo determino que esta situación no va a me perjudicar, que este ataque del enemigo no va a llegar hasta mi casa, hasta mi vida. Pero nosotros encontramos el contrario. El versículo 32, nosotros encontramos lo que Jesús habló a sus discípulos. Lucas capítulo 22 y el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Ahora aquí está la respuesta. ¿Qué fue lo que Jesús ha rogado? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La versión NVI dice así: pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aqui nosotros encontramos, Jesús oró para que Simón Pedro no viniera a caer delante deste ataque de Satanás, delante deste ataque. Ele orou para que su fe no fallara en este momento. El Señor aquí no reprendió que esto no va a llegar a ti, Simón Pedro, que esta situación no va a atacar su vida. Nosotros encontramos el Señor Jesús orando por Simón Pedro para que la fe de Simón Pedro no fallara en este proceso. Mi querido hermano, quizás usted está pasando por un proceso de Dios en su vida. Quizás Dios está permitiendo alguna situación para provar su carácter, para provar dónde está basada su fe, dónde está basada su vida espiritual. Hay muchos que en los momentos de conflictos, en los momentos de prueba, abandona. Mas el Señor aquí permitió esta situación porque Él sabía que esta prueba iría moldear, forjar el carácter de Pedro. ¿Por qué el Señor Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado, sacudido por Satanás? Porque el Señor sabía que después de esta prueba iba a surgir un nuevo Pedro, un nuevo carácter. E Simão Pedro necessitava ser forjado, necessitava ser moldeado, para que después de esta prueba, de este nuevo carácter, él sería un canal de bendición para fortalecer a sus hermanos. ¡Qué lindo! Cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios trabaja en tu vida. Dios está permitiendo toda esta situación sobre tu vida, esta prueba, para forjar su carácter, para forjar, para moldear, para sacar las cosas que no agrada a Él. Dios está permitiendo esto para que usted sea un canal de bendición, un instrumento de bendición para otras personas. Fue lo que Dios aquí permitió para trabajar en la vida de Pedro. Aquí nosotros encontramos, Satanás había solicitado para el Señor Jesús permiso para zarandear a Simón Pedro con tanta fuerza para que Simón Pedro viniera a perder su fe. Esta era la estrategia de Satanás. Él quería destruir a Simón Pedro. La intención de Satanás era destruir porque sabía que Simón Pedro tenía un gran potencial. Había recibido tanta revelación acerca de Jesús. Él sabía. Simón Pedro tuvo revelaciones ímpar acerca de la persona de Jesús. Entonces, el adversario ha visto como un gran potencial para perjudicar su obra. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted es un potencial en las manos de Dios. Es por esto que muchas veces vienen los ataques del adversario para quitar, para destruir su vida, para quitar y destruir su base, su fe. Mas en el nombre de Jesús, hoy el Señor permite esta palabra para que usted pueda entender los propósitos, los planes de Dios sobre su vida son mayores de lo que usted puede imaginar. La intención del enemigo era destruir a Simón Pedro porque sabía que era un potencial en las manos de Dios. Dios tenía un propósito diferente delante de esta situación. Deus sempre vai à delantera.
Por más que el adversario quizás logró que usted viniera a entristecer delante de determinada situación, Dios permitió toda esta situación para forjar su carácter. Dios permitió toda esta situación en la vida de Simón Pedro para lograr que Simón Pedro desprendiera de todas las cosas que tenía que ser removido. Entienda esto, cómo su vida ha cambiado delante de esta situación, cómo las cosas están mejorando en su vida a partir del momento que ahora Dios está obrando, sacando, quitando las cosas donde domina el orgullo, donde domina sus fortalezas. El Señor permitió toda esta situación. El Señor permite toda esta situación para mostrar a usted que somos totalmente dependientes de Dios. Quizás usted não está entendendo tantas coisas que sucedem em sua vida. Quizás você está perguntando, por que comigo? Parece que essas coisas só sucedem comigo. Há potencial em sua vida. Há potencial em ti. E Deus está permitindo toda esta situação para provar seu caráter. Para hacer de ti novo homem, uma nova mulher. Alguém que venga a confiar totalmente em Deus e que venga a desprender de las coisas que necessita ser removida. Há potencial em las manos de Deus. Qual foi aqui a resposta de Pedro? Pedro responde ao Senhor: Jesús, Senhor, estou listo para ir contigo a la prisión ou a la muerte. Esta afirmação não partia del Espírito, mas de sua própria autoconfiança. Não partia del homem espiritual, mas sim de sua própria autoconfiança. Aqui nós podemos ver, Pedro não podia prever quão duramente ele seria sacudido. Pedro não imaginara quanto seria provado em esta situação. Aí nós encontramos em este passagem outro personagem, Judas, aquele que entregou ao Senhor Jesus. Em el mesmo contexto, em el mesmo capítulo 22 de Lucas, nós encontramos aqui Judas e Pedro, dois personagens em el capítulo 22. Alguns creem que Pedro era charlatão, cobarde, mas nós não encontramos aqui. Quando Pedro estava já em el huerto, quando alguns guardias del templo foram a arrestar al Senhor Jesus, Pedro sacou a espada e atacou um de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja a Malco. Los cobardes não hacen esto. ¿Cuál era el loco que iba a cortar la oreja de un soldado cuando el número de ellos era mayor? Pedro era fuerte suficiente, pero su fortaleza estava em sua própria personalidade e não em la humildade de Deus. Por esto que nós encontramos aqui este homem forte sendo zarandeado, sacudido. ¿Sabe quando Pedro foi sacudido? Aqui nós encontramos que aquele homem forte, valiente, estava listo para morrer por el Senhor Jesucristo. Ele foi confrontado por uma criada. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Observamos aquele homem fuerte, valiente. Es una locura confiar en nosotros mismos. Después de esta situación, Pedro negó al Señor Jesús más 2 veces. Y después el gallo cantó. Entonces la Biblia nos cuenta que Pedro salió y lloró amargamente. Toda su confianza en sí mismo había sido sacudida. Toda su confianza, él creía que jamás sería sacudido de tal forma, zarandeado de tal forma. Aquel hombre que estaría dispuesto a enfrentar la cárcel, aquel hombre que estaría dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, toda su confianza fue sacudida. Quizás Pedro, él imaginó que jamás pudiera recuperarse de esta situación. Lo único que quedaba ahora aquí era vivir con esta decepción con él mismo.
Ahora nosotros vamos a ver aquí algunas diferencias entre Judas y Simón Pedro. Ambos eran muy parecidos, muy semejantes. Incluso en los últimos instantes, esta última situación, ambos aquí rechazaron al Señor Jesús. Uno entregando de una manera y otro abandonando de una otra manera. Mas había algunas diferencias fundamentales. Judas jamás anheló a conocer a Jesús como Simón Pedro. Nosotros observamos que Judas, su fundamento era muy diferente de Simón Pedro. Al parecer, él amaba a Jesús. Judas amaba a Jesús. Él había dejado todo para seguir a Jesús durante los 3 años. Había dejado sus cosas para seguir a Jesús, viajó con Jesús, soportó las persecuciones por la causa de Jesús, echó fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, predicaba en las aldeas los evangelios. Nosotros debemos recordar que cuando Jesús envió aquí, no envió a los 11 discípulos, envió a los 12 discípulos. Judas estaba con ellos, aquí predicando, echando fuera a los demonios. Todo esto sacrificio era movido por una admiración a Jesús, mas todavía no había tenido una revelación plena de la persona de Jesús. Las intenciones, el carácter de Judas es revelado cuando nosotros estudiamos su vida. Nunca arrepintió verdaderamente. Sus motivos eran egoístas. Es solamente estudiar la Biblia Sagrada, nosotros vamos a encontrar las verdaderas intenciones de Judas. Mateo 26 y 14 habla: ¿qué me quieres dar? Yo les daré. Aquí era la intención de Judas cuando él va a entregar al Señor Jesús a los sacerdotes. ¿Qué me quieres dar? Aquí está. Y la lista continúa acerca de Judas. Entonces, nosotros observamos que él era un admirador. Tenía aquí algunas cosas que abandonó todas sus cosas, siguió al Señor Jesús. Ambos lamentaron por lo que había hecho. Así como Pedro se lamentó, Judas también. Judas también se lamentó. Mas la revelación que Judas tuvo de Jesús era muy distinta a la revelación que Pedro tuvo. Un encuentro diferente. Cuando una tormenta atacó fuerte su vida, la vida de Judas, todo su fundamento se voló. Cuando la tormenta llegó a la vida de Judas, su base era muy a la ras, muy rasa. No había algo firme. Nosotros observamos aquí el Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí nosotros hemos visto, Judas se arrepintió, sabiendo que había pecado. Sin embargo, él no conocía a Jesús de verdad. Él no comprendía la magnitud de aquella persona que él le había traicionado. ¿Por qué nosotros entendemos esto? Porque él dice: he traicionado a alguien inocente. Él vio al Señor Jesús como una persona inocente, no como el Mesías, no como el Salvador. Si él hubiera conocido a Jesús como el Mesías, como a Simón Pedro, él sabía que podría regresar al Señor Jesús y pedir el perdón. No quiero me detener aquí en el tema del suicidio, que hoy es moda la gente hablar de suicidio, mas Judas cometer suicidio fue un nuevo acto de independencia de la gracia de Dios. Independencia de la gracia de Dios. El zarandeo reveló quién Judas era y dónde Judas estaba fundamentado, aún después de haber seguido al Señor Jesús durante 3 años.
Quando llegó a tempestad fuerte, quando ele foi sacudido fuertemente, revelou que su fundamento não era sólido. Há muitas pessoas que são igualito a Judas. São igualitos. Quando são sacudidos fortemente, abandonam. Eu não quero mais saber de Deus. Há pessoas que assistem à igreja, participam activamente na igreja, estudam a Bíblia, no bastante. Hacen todo esto sin tener una revelación, conocer de una manera genuina, en realidad, quién es Jesús. Aun cuando confiesa con su boca. Podemos hasta asustar. No, pastor, creo que estás hablando una locura. Cuando sufren ataques fuertes, una disolución muy fuerte, se ofende con Dios. No, Dios no podía hacer esto conmigo. Ya no quiero saber más nada de Dios. ¿Por qué Dios permitió? Yo iba en la iglesia, yo estaba activo en la iglesia, yo estudio la Biblia, y porque Dios permitió determinada situación en mi vida, yo no quiero más saber de esto. Algunos dicen, después que pasé a ser un cristiano, la vida se fue peor que antes. Otros dicen, lloré, clamé a Dios, pedí a Dios, y Él no hizo nada. Hay personas que se decepcionan. Estos indivíduos nunca se entregaron a Jesús de verdad. Puede ser que esta palabra sea dura para aquellos que no se entregó a Jesús de una manera genuina. Prueba, pastor, que lo que tú estás hablando tiene base bíblica. Vamos a ver aquí. Estas personas trataron de acercarse a Él a fin de obtener beneficios para sí mismo. São pessoas que se acercam ao Senhor Jesus, que admiram os cristianos, são simpatizantes do Evangelho, mas o fim é obter benefícios para si próprio. Aqui nós observamos, são pessoas que abandonam facilmente. Quando as coisas não vão como eles querem, como eles pensam, abandona. Eu não quero, esto é demasiado para mim. Jesus falou de você. A você que quer abandonar facilmente o Evangelho. A você que qualquer cosita já está ofendido. Fulano hizo esto para mim. Foi sacudido um pouquinho aí, certo? E já quer abandonar o Evangelho. Jesus falou acerca de ti. Marcos capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Vou a ler. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. São estas pessoas. Luego que viene la persecución, luego que viene el zarandeo, que son sacudidos, luego tropiezan. Los que desaniman fácilmente, los que se ofenden fácilmente, é porque su fundamento todavía no está en las sagradas escrituras. Efesios capítulo 3 al versículo 18 nos dice así: ¿dónde nosotros debemos echar nuestras raíces? La respuesta está en Efesios capítulo 3 versículo 16 hasta el 18. Que os conceda conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, la altura y la profundidad. Aquí está la respuesta. ¿Dónde nosotros debemos estar? Arraigados, cimentados en el amor. Nuestro amor por Dios es nuestro fundamento. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor del Señor Jesús. No podemos entregar nuestra vida a alguien en quien nosotros no confiamos. Si tú no confías en Dios, si todavía usted está
siendo un admirador del Evangelio, un simpatizante del Evangelio, y cuando vienen las duras pruebas, las duras persecuciones, ya quiere abandonar. Todavía su conocimiento acerca de la persona de Jesús es muy superficial, está a la ras, no es un conocimiento fuerte, pleno. Tú no has entendido todavía el amor de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Es como Judas. Infelizmente, la situación de personas como esta es como Judas. Cuando son sacudidos fuertemente, abandona. Tiene un remordimiento en el corazón. Judas se arrepintió. Él reconoció que entregó un hombre inocente, pero él no entendió que había traicionado el Dios, el Salvador, aquel que se encarnó de piel humana para salvar la humanidad. Muchas veces nosotros observamos las situaciones de nuestra vida por una lente muy corta. Nosotros observamos simplemente lo que está delante de nosotros, una distancia corta. Esa distancia distorsiona la imagen, el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Dios está mirando a nosotros con propósitos eternos. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios no mira su vida simplesmente por esta situación que usted está pasando ahora, por esta situación que estamos enfrentando ahora. Dios no está mirando a nosotros simplemente por el coronavirus, por la pandemia a nivel mundial. No, Dios mira a nosotros con una visión eterna, con las glorias eternas, lo que está reservado para aquel que perseverar hasta el fin. Hay gente que está perdiendo la bendición de Dios por cosas tan pequeñas, por discusiones con un hermano, por ser atercado por cosas terrenales. Mas quando usted entender e arraigar sua vida espiritual em el amor de Deus, usted vai ver que todas estas lástimas, todas estas ofensas, simplesmente são zarandeios de Satanás para que usted venga a perder sua bendição. Que venga el zarandeio de Satanás, que venga la tormenta, la prueba, mas que su fé esté basada en las promesas de Cristo Jesús sobre su vida. Dios tiene cosas grandes sobre tu vida. Dios tiene cosas grandes sobre su familia. Quando venga las tormentas, quando venga el zarandeo, ponga la mirada en Cristo Jesús. Nuestras fuerzas están en Cristo Jesús. Hay personas que tienen la visión corta, ella va a quedar ofendido con Dios, o entonces con su semejante, con su prójimo. Las personas que no entienden que Dios permitió a nosotros a esta situación para que nosotros seamos purificados, transformados, para que nosotros vengamos a ser moldeados, forjados por el carácter de Dios. Entienda, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios te ama. Dios te ama. Él permitió esta situación para purificar su vida, para sacar las cosas que no agrada a Él, para sacar el orgullo, su autoconfianza. Dios está mostrando a nosotros en toda esta situación que nosotros somos dependientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Otra cosa que puede suceder, estas personas que no entienden, que tienen la visión corta, puede ser presa fácil en las manos del adversario. El enemigo puede engañar fácilmente. El adversario siempre va a utilizar estas situaciones para mostrar a usted que quizás usted está correcto y abandona todo. ¿Y cuál es la intención de Satanás? Destruir su vida, destruir, matar a cada uno de nosotros, perder la relación con Dios, perder la intimidad con Dios. Cuando nosotros estamos firmes con Dios, es diferente. Nosotros somos guiados por Dios. Yo quiero concluir aquí cuáles son los resultados del zarandeo. ¿Cuáles son los resultados? Simón Pedro ahora ya no podía jactarse como grande, como aquel que andó sobre las aguas. No podía jactarse como aquel que participó allá en el monte de la transfiguración. Ya no podía jactarse, que fue el primero a tener una revelación plena acerca de Jesús. Había perdido su confianza natural, su autoconfianza. Ahora nosotros observamos
que havia sido humilhado, agora era o candidato perfeito para a graça de Deus. ¿Sabe o que sucede? Quando nós somos zarandeados, movidos, provados e passamos por las pruebas, estamos listos para ser canal de bendição nas mãos de Deus. Quando Satanás vem atacar a nossas vidas, quando Satanás vem querer destruir nossas vidas, nós entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la causa de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos por las pruebas, cuando nosotros somos humillados delante de Dios, nosotros entendemos que ahora sí somos humildes suficientes en la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. La humildad es el requisito para ser canal de bendición en las manos de Dios. Todo prepotente, todo orgulhoso, todo aquele que confia em sua própria força, Deus não usa. Deus vai usar a los humildes. Mira, hermanos, quem escreveu? Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. Quem escreveu isto? Em la carta de 1 Pedro 5:5. Agora aquele homem que era autoconfiante em si mesmo, mas que foi humilhado por Deus, ele reconhece em sua primeira carta: Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. Nós encontramos aqui, Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu a lição, hermano. Em seu coração foi escrito como se fuera como fuego. Em sua consciência estava registrado como fuego aí. Deus resiste a los soberbios. É como se Pedro estivesse falando: um dia eu estava equivocado. Um dia eu estava apoiando em minhas próprias forças, em meus próprios conhecimentos, em meus próprios poder aquisitivo. Um dia eu estava apoiando em mim, minha persona, mas Deus tuvo que obrar em minha vida. Deus tuvo que me humilhar. Deus tuvo que me romper. Deus tuvo que me forjar. Deus tuvo que permitir que Satanás viniera sacudir-me, zarandear-me, para que eu pudesse aprender que sem Deus eu não sou nada. Que lindo! Que é isto, pastor? São os resultados quando Deus permite que seamos zarandeados. Pedro havia sido zarandeado, casi al ponto de caer. La intención de Satanás era destruir Pedro, como yo ya he dicho aquí en esta prédica, porque sabía que Pedro era un potencial en las manos de Dios. Porque nosotros vemos que la intención era destruir a Pedro, y Pedro fue zarandeado hasta el punto de caer. ¿Cómo sabemos de esto? Sabemos con el mensaje que el ángel del Señor dio a María Magdalena en Marcos capítulo 16 y el versículo 7. Aquí hay un mensaje: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Observamos, hermanos, a mí me encanta este pasaje. Uno de los pasajes que más me encanta en la Biblia Sagrada, cuando el ángel habla a los discípulos, pero habla a Pedro. Tuvo que mencionar el nombre de Pedro, porque si no mencionara, Pedro no estaba dispuesto a encontrarse con el Señor Jesús, decepcionado consigo mismo. Dios tiene un plan poderoso en tu vida. Mi amigo, quizás yo ni conozco tu vida, ni sé de dónde tú estás escuchando este mensaje, si es a través del Facebook, si es a través del YouTube, donde esté escuchando. Dios tiene un plan en su vida. Dios en todo este tiempo estuvo trabajando en su orgullo, en su prepotencia. Dios está aquí mostrando a todos nosotros que sin Él nosotros no somos nada. El ángel tuvo que señalar de una manera especial, porque Pedro estaba al punto de naufragar. Quizás yo estoy hablando para personas que están al punto de naufragarse. Quizás yo estoy hablando para personas aquí, a través de este video, que habló: yo quiero quitar mi vida, yo quiero suicidarme, porque ya no aguanto más. Tú actuando de esta manera está como Judas.
personas que todavía no conoció a Jesús de verdad. Dios da la oportunidad para que usted venga a conocer a Jesús de verdad. ¿Qué Jesús es este? Este Jesús es aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Este Jesús es el Dios encarnado, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se encarnó, asumió la naturaleza humana, nació a través del vientre de una virgen, nació, se encarnó, tuvo una niñez, una juventud, se entregó en la cruz para entregar a ti, mi querido amigo. Él te ama, Él tiene el poder para encontrar ahí donde tú estás. A mis hermanos, a usted que quizás todavía es un amante de las cosas de Dios, anhela las cosas del Evangelio, mas todavía está preso en cosas pequeñas, está preso en raíces de amargura, con falta de liberar el perdón, está preso en cosas tan pequeñas. Dios está dando la oportunidad para que usted venga a liberarse de esta situación. Dios a veces está permitiendo usted ser sacudido, zarandeado, para ser de usted una nueva persona, una persona diferente, una persona que reconozca que sin Dios no eres nada, nada. A veces tenemos que ser sacudidos para que sean removidos las cosas que no agradan a Dios. ¿Y qué sucede, pastor, cuando somos sacudidos? Cuando salimos de esta prueba, somos fortalecidos, somos nuevos hombres, somos nuevas personas, nuevos cristianos. Hoy hay una paz en mi corazón, que esta prédica está tocando vidas, está tocando en corazones, para que haya perdón, para que haya liberación de personas que están presas en cosas tan pequeñas y todavía están perdiendo la revelación de la persona del Señor Jesús. Jesús que nos ama, Jesús que está cuidando de ti, Jesús que está proviendo sus necesidades, Jesús que entregó su vida para dar salvación para usted y para su familia. No permita que este rencor, que este dolor venga a dominar su vida, mas entrega su vida a Cristo de verdad. Quizás tú aún dices ser cristiano de la boca hacia afuera, pero todavía no conoce a Jesús de verdad. Este Jesús que yo ministro esta palabra, Él da paz para nosotros, Él fortalece a nosotros en medio de la tempestad, Él acalma la tempestad, Él da vida a aquel que no tiene vida, aquel que está con hambre, Él tiene alimento espiritual, Él quita la sed de aquel que está sediento. Por favor, si Dios permitió usted ser sacudido, entienda una cosa: después de esta prueba, usted será un hombre diferente, será una mujer diferente, será un creyente de verdad, tendrá una revelación plena, maravillosa de la persona de Jesús. Jesús no solo perdonó a Pedro, mas restauró la vida de Pedro. Jesús no simplemente va a perdonar sus errores, sus debilidades, mis errores, mis debilidades. Jesús restaura nuestras vidas. Jesús hace una nueva vida. Ahora nosotros podemos ver que después que Pedro terminó de ser zarandeado, ser movido, pasó a ser una de las figuras más importantes, más centrales de la iglesia primitiva. Él predicó valorosamente acerca de la resurrección de Cristo. Antes, las personas responsables que crucificaron a Cristo. ¿Sabe aquel Pedro allá que tuvo miedo de aquella mujer? Aquel Pedro que tuvo miedo, que negó a Jesús delante de una joven criada. Ahora él permaneció firme delante de las autoridades judaicas y enfrentó el concilio con denuedo, con autoridad, después que pasó por la prueba. La historia nos dice que Pedro, cuando fue crucificado, él pidió que quería ser crucificado de cabeza hacia abajo, porque él era indigno ser crucificado igual a su Señor. ¿Qué es esto? Es porque ahora ya no había temor en Pedro. El zarandeo muestra quién somos de verdad. Mi querido amigo, mi querido hermano, si esta palabra está siendo un poquito fuerte, está siendo un poquito dura, es porque Jesús nos ama, ama mi vida,
¿Saben por qué? En primer lugar, Él habla conmigo. Antes de transmitir este mensaje a ustedes, Dios trata conmigo. Dios habla duro conmigo. Las pruebas, el zarandeo va a revelar qué hay en verdad en nuestros corazones. Si nosotros amamos a Cristo o si nosotros apenas somos admiradores. Si nosotros estamos dispuestos a morir en verdad por amor a Cristo o simplemente nosotros abandonamos. Somos del tipo que abandona. Somos del tipo que somos ofendidos por cualquier cosa. Por cualquier cosa, ya no perdono, mi hermano. Ya no voy en tal lugar. ¿Qué tipo de personas somos? Yo hago esta pregunta y ahí donde tú estás, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres del tipo que es un admirador de Jesús? ¿Conoce a Él como un buen hombre, como una persona inocente? ¿O conoce a Jesús como el Salvador de su alma, Salvador de su vida? Cuando viene el zarandeo, cuando vienen las pruebas, va a dejar descubierto nuestro corazón. Las pruebas van a revelar quién somos de verdad y dónde estamos edificados. Ellas pueden hacer de nosotros personas fuertes. Las pruebas, el zarandeo, puede hacer de nosotros personas fuertes o puede amargar nuestro corazón, nuestra relación con Dios o nuestra relación con nuestro semejante. Quizás voy a provocar a alguien. Si estoy hablando con alguno amarguito aquí, o amargado, quizás sería la palabra. Quizás estoy hablando con alguno amargado, es porque todavía usted no conoce el amor de Cristo. No, yo leo la Biblia. No, yo frecuento una iglesia. No, yo soy de determinada denominación. Pero si su corazón está amargado, si hay odio, si hay rencor, hoy Jesús quiere que usted lo conozca de verdad. El amor de Cristo, Él va a sobrepasar, a abundar nuestro corazón para que nosotros vengamos a tener coraje para pedir perdón. Las pruebas van a revelar quién somos de verdad. O ella va a hacer de ti hombres fuertes o va a hacer de ti personas amargas. Amargados con Dios o con su semejante. Esta palabra es para mí, pecador, que soy lleno de faltas y lleno de error. Esta palabra es para ti, pecador, que es lleno de faltas y lleno de error. Si nosotros pasar por las pruebas, nuestras raíces se hundirán profundamente más y más en el Cristo Jesús. Nuestro futuro será consolidado. Si fallamos, vamos a quedar con este dolor, con este rencor. Mas el Señor quiere dar vida eterna para nosotros. Quiero concluir aquí. Por esta razón, nosotros debemos dar importancia a esta palabra. Dar importancia a la seriedad de este tema del perdón. Seriedad a este tema acerca del rencor. Debemos dar importancia. Debemos dar el valor a esta palabra. Debemos dar el valor a esta palabra. ¿Dónde está nuestro cimiento? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos acerca de la persona de Cristo? ¿Somos simplemente espectadores, admiradores? ¿O nosotros somos siervos, seguidores? ¿O hemos tenido una revelación sincera y concreta del Cristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad? Debemos colocar seriedad en este tema. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que va a requerir de nosotros es diligencia y un sentir con urgencia en nuestros corazones en la palabra de Dios. Dios quiere que usted, mi querido amigo, mi querido hermano, venga a atentar a la palabra de Dios. No sea guiado por A, no sea guiado por B, no sea títeres de mensajes que venga a levantar su ego, no sea títeres de mensajes que venga simplemente levantar y alimentar su ego, su orgullo, mas sea guiado por la palabra de Dios. Sea regido, que su vida sea regido por la palabra de Dios. Dios te ama tanto. Se alimente por esta palabra. Ore, busque a Dios. No sea que movido por A, por B. Fulano habló esto de ti. Fulano está hablando esto de ti. No, por favor.
Por favor, sea sumergido en la palabra de Dios. Como dice Hebreos 2 y 1, vamos, es necesario que con más diligencia andamos en las cosas que hemos oído. Es aquí donde su vida está asegurada. Mi vida, su vida está segura en la palabra de Dios. Esta palabra, no lo que la gente está diciendo de ti, no que la gente está provocando en ti, no lo que están te calumniando. Nuestra vida está cimentada en esta palabra. Hoy más que nunca debemos asegurar que nuestro fundamento está en Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene una revelación muy corta acerca de la vida y la persona de Cristo, entra en su cuarto, arrodíllate y se entrega de verdad su corazón a Dios. Que Dios venga a bendecir su vida. A todos ustedes que están escuchando, a todos los amigos, a todos los hermanos, aquí en el Perú, fuera del Perú, en Brasil, en otros lugares, que Dios te bendiga poderosamente.